¿Qué tal, amigas, amigos, damas y caballeros? Sean todos y todas ustedes muy bienvenidos a que es el 7º episodio de su podcast consentido, de su programa de confianza, el podcast de los cuentos. Tengan muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en que nos sintonicen. Mi nombre es Gibran Delfín, su cuentero de confianza, y el día de hoy les tengo preparado un programa muy especial. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Además tenemos un enlace vía telefónica con una gran amiga, una gran personalidad de la narración oral, del ambiente artístico tabasqueño, una excelente cuentera. Ya les voy a decir en unos instantes quién es, porque no vamos a tardar mucho en enlazarnos con ella hasta allá donde se encuentra. Les quería agradecer antes de todo eso, porque el episodio anterior de nuestro podcast fue el más escuchado de todos. Hasta ahorita es el que tiene más reproducciones, tanto en la plataforma de YouTube como en el Facebook. Y eso pues es gracias a ustedes que nos están apoyando. Me dio mucho gusto compartir esas historias, esas experiencias y luego leer los comentarios. Y pues esperemos que este episodio, no esperemos, estoy seguro que va a salir mucho mejor. Porque como les estaba diciendo hace apenas unos segundos, tenemos una invitada de primer nivel. Nos vamos a conectar con ella vía telefónica porque pues ya saben que así lo hemos estado haciendo. Me voy a comunicar con ella, les voy a platicar primero quién es. Ella es Juanita Antonia, así se presenta ella cuando va a contar cuentos. No Juanita Antonia, no, va junto la A de Juan, la última A de Juanita se pega con la última A de Antonia y se vuelven una sola A y es Juanita Antonia, la cuentera, la que cuenta cuentos porque recuperó la memoria. Nos vamos a enlazar directamente hasta Belén Macuspana, allá donde vive Juanita, para que nos platique mejor, pues, ¿por qué le dicen la cuentera que recuperó la memoria? O la que cuenta cuentos porque recuperó la memoria, que es algo que pues siempre llama la atención. Ella lo platica seguido cada que tiene la oportunidad, pero ahorita si ustedes no lo saben, pues ya se van a enterar de qué se trata. Además podemos conversar con ella sobre este tema muy interesante que es los cuentacuentos y la memoria. Sí, porque la memoria es una de las principales herramientas que usamos los narradores orales para crear estas historias. En la memoria tenemos guardado ahí el archivero de nuestro repertorio. Ahí escogemos los cuentos de los que vamos a hacer usanza y además en la memoria, lo dice el gran narrador español Pep Bruno, que no solo sirve para esa función del repertorio, sino que en la memoria reside la estructura interna de cada cuento, el hilo conductor de las historias, o sea, la base, el esqueleto, lo principal, que luego lo enriquecemos con nuestras palabras cuando lo llevamos a la puesta en escena, al acto de la narración oral, del cuentacuentos. Y eso es algo muy interesante porque también en la memoria de lo vivido, de lo leído, de lo escuchado, ahí reside la imaginación, porque la imaginación es evocar, es construir imágenes, imaginación, imágenes que ya conocemos, que ya las tenemos, los elementos ahí en nuestro cerebro, en nuestra mente para poder estructurarlas. Es muy importante la memoria porque pues también en la narración oral hacemos usanza de la memoria, de la humanidad, de los cuentos, de los pueblos, de las tradiciones orales, pero bueno, ¿para qué les voy a dar más vueltas sobre eso si lo podemos platicar con Juanita Antonia? Vamos a marcarle. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? Hola, Gibran, aquí, gracias a Dios, pasando este trance duro de la cuarentena, pero bendito Dios, todo bien. Qué bueno, así estamos todos, ahí esperando que pase el tiempo, que la situación se mejore. Me da mucho gusto saludarte, les estaba platicando un poquito a los amigos y a las amigas que nos escuchan, les estaba platicando sobre ti. Es un gran honor, Juanita, tenerte por acá. Yo te voy a confesar algo, después de la entrevista que tuvimos en el segundo episodio con Delia, pues mi plan era que tú fueras la siguiente invitada. Yo te iba a proponer que nos fuéramos allá a tu tierra, a Belén, y llevábamos el equipo y todo para grabar el podcast contigo en persona, pero pues ya ves cómo estamos, pero por lo menos pues me da gusto estarte saludando aquí vía telefónica. Claro que sí,
Gibran, a mí también me da mucho gusto. Y claro, pues queda abierta la invitación cuando quieras, ya sabes, y pase esto y nos permita la situación. También acá en Belén tienes tu casa. Te agradezco mucho. Ya te fui a visitar una vez. Sí, está muy bonito por allá y además nos atendiste súper bien, tú, tu familia, todo excelente, muchas gracias. Oye, Juanita, le estaba platicando hoy aquí a nuestros escuchas que a ti te dicen Juanita Antonia, la que cuenta cuentos porque recuperó la memoria. ¿Así es, verdad? Así es, efectivamente, así es. Y tú más que nadie eres testigo de todo esto. ¿Y por qué? Bueno, yo ya lo sé, pero pues la idea pues es que nos platiques un poquito mejor para que la gente lo sepa, ¿no? ¿Por qué te dicen así? ¿Por qué eso de recuperar la memoria? ¿De dónde viene o a qué se debe? No, claro que sí, con mucho gusto. Siempre es agradable recordar, porque cuando se pierde la memoria, que es algo tan fundamental en la vida de las personas, si tú pierdes la memoria, pierdes toda tu historia. Y cuando yo digo recuperé la memoria, estoy recuperando no solo la memoria, sino esa parte de mi vida que ha hecho que Juanita Antonia, la que cuenta cuentos porque recuperó la memoria, se siente orgullosa de serlo. Estoy orgullosa y claro que sí, te lo platico. Hace muchos años me diagnosticaron ateroesclerosis, o sea que mis venas se pusieron duras y se taparon. Eso hizo que tuviera un infarto cerebral. En ese infarto cerebral yo perdí prácticamente la memoria al 100%. Y digo prácticamente al 100% porque yo tenía lagunas mentales, pero en un día normal yo tenía hasta 100 lagunas mentales, o sea, las 24 horas al día me la pasaba recordando y olvidando, recordando y olvidando, recordando y olvidando. Y así pasé mucho tiempo de mi vida. Yo anteriormente a ese evento, yo desde muy joven me dediqué a la poesía, me dediqué a la oratoria y de eso yo prácticamente vivía. Al perder mi memoria pierdo todo, porque para todo esto era imprescindible la memoria. El evento cardiovascular que tuve afectó mi cerebro y esa parte de mi vida se perdió. Un día, a raíz de que andábamos buscando terapias ocupacionales para poder yo salir adelante, me encontré en el Face un anuncio que decía: primer taller de cuentacuentos en Tabasco. En ese momento yo estaba en una laguna mental. Te lo cuento porque tú has sido una parte principal en este episodio de mi vida y tú conoces más que nada esa parte de mí. Tú me contestaste porque había un teléfono y yo marqué. Tú me contestaste y me dijiste, según tú, que no me podías atender porque venías viajando y el ruido del motor no te dejaba escuchar. Eso tú me lo contaste, ¿verdad? Porque no lo recuerdo. Sí. Es una parte perdida de mí. Sí, yo me acuerdo perfectamente bien. Yo estaba en un camión Pullman de los que viajan de la Ciudad de México a Cuernavaca y de regreso. Yo iba de regreso y además de que venía yo hasta atrás y venía el camión un poco ruidoso, de repente en esos cerros, ya ves que lo que divide realmente a Cuernavaca de la Ciudad de México son puros cerros que hay que darles la vuelta y subirlos y bajarlos, pues ahí se va y viene mucho la señal, entonces no te podía yo atender. Además, porque la verdad, ahí venía yo echándome un sueñito y entonces, pues, en cuanto pude ya me comuniqué contigo, no sé si te llamé o por WhatsApp, pero pues sí tuvimos la conversación y me dijiste ahí tus inquietudes, ¿no? Con todo este asunto de la memoria. Eso ya fue al día siguiente. ¿Sí? Así es, en ese momento sí estaba yo en mi yo, no estaba en una laguna mental. Y cuando tú marcaste, mi esposo estaba conmigo y bueno, pues la incertidumbre de quién es, y tú me dijiste que usted me marcó anoche, bueno, pues todo eso pasó. Yo me inscribí en el taller porque mi médico me dijo, perfecto, eso te va a ayudar. Tú me reafirmaste eso y aquí estoy. Ya
ya con mi memoria completamente recuperada, bendito Dios. El taller de cuentacuentos me ayudó. Hay una parte en el taller que se llama los 9 enunciados. Esos 9 enunciados hacen que de una manera fácil se aprenda uno los cuentos. Y entonces eso me ayudó mucho para ir reconstruyendo mi día a día. Esa fue mi mayor terapia. Y gracias a ese taller, y gracias a los consejos y los medicamentos de mi médico, gracias a todo eso, hoy tengo mi memoria recuperada. Dediqué buena parte del tiempo a contar cuentos contigo en escuelas, en foros importantes, que ahora pues ya desgraciadamente no lo estoy haciendo, precisamente por esa aterosclerosis que tapó mi aorta y mis arterias principales que van al corazón, y eso pues me ha impedido proseguir, pero aquí estoy. Y aquí estoy y le doy gracias a Dios, le doy gracias porque me puso en el camino correcto, y las decisiones que tomé en ese momento, hoy las estoy aplaudiendo y estoy agradeciendo. Te digo una cosa, leer, la lectura en la vida del ser humano es imprescindible, porque cuando tú lees se abren las neuronas y eso hace que tu vida sea más productiva, que tu imaginación se abra. Por eso es importante los cuentos en la vida de las personas, no de los niños, aparte de los niños, de los adolescentes, las personas adultas, los ancianos. Si todos se dedicaran a contar cuentos y a escuchar cuentos, órale, nuestra vida sería otra. Sí. De veras que sí, lo digo por propia experiencia. Sí, claro que sí. Y hablando de memoria, en los cuentos está la memoria, pero no solo la memoria de nosotros, platicaba yo al inicio del programa antes de llamarte, sino que en los cuentos está la memoria de nuestro pueblo, la memoria de nuestros vivos, dice el maestro Germán Argueta, ¿no? Nuestros vivos y nuestros muertos, ahí están todavía sus voces con esas historias que nos han ido pasando de generación en generación. El mismo José Luis Borges decía que la verdadera historia de la humanidad estaba en la tradición oral, en los cuentos que se cuentan de viva voz y que se escuchan y que se vuelven a contar y se siguen transmitiendo. Y la lectura, pues la literatura antes de ser escrita, pues fue oral, era totalmente oral. Ya después fue que el ser humano aprendió a escribir, inventaron la imprenta y todo lo que vino después, pero antes todo era oralidad 100%. Y qué importante es seguirlo haciendo, ¿no? Ay, sería magnífico, de veras, que en las escuelas pusieran un poquito más de tiempo, de atención, en las escuelas, para en las involucrar casas. La historia a través de la narrativa, del cuento, porque así los niños aprenden más fácilmente, de veras que sí. Oye, entonces, me estás diciendo tú que es diferente, algo que yo platico siempre, pero quiero ver cuál es tu punto de vista, ¿no? Que es diferente el hecho de aprenderse un monólogo, o aprenderse un discurso de oratoria, o aprenderse una poesía para declamar, es diferente a aprender un cuento. ¿Cuál fue la diferencia para ti en ese aspecto? Mira, todas las expresiones literarias tienen un porqué. Por ejemplo, en un discurso tienes que saber a quién se lo estás dirigiendo. Eso sería la oratoria, ¿no? Ajá. Porque tienes que ver qué es lo que necesita aquella persona escuchar. ¿Qué necesita escuchar aquella persona? Entonces ahí haces tu monólogo, haces tu discurso, porque ya conoces a tu público. Entonces es muy fácil aprenderse un escrito para hacer un discurso, para hacerlo como oratoria. Tú conoces las necesidades de ese público y a eso te vas a dirigir. La declamación. Imagínate que es lo más difícil que puedes tú hacer, aprendértelo, porque tienes que saber el sentido del escritor y
a ese público, qué estabas sintiendo, pensando y haciendo el escritor. Entonces tú lo vas a captar, lo vas a meterlo en ti y tú se lo vas a proyectar al público. Pero es muy difícil llegarle al público con una declamación. Muy difícil porque cada uno tiene su propia historia. Y esa historia a lo mejor es lo contrario a lo que yo estoy queriendo transmitir a ese público. No sé si me entiendo. Sí, claro. Y el cuento es tan bonito. Aparte, yo en ese taller que tú y el maestro Guillermo Murray y tú, Gibran, los tuve como unos excelentes maestros. Ahí aprendí que con esos nuevos enunciados yo me puedo memorizar fácilmente el cuento. O sea, es el aplicar el sujeto, el verbo y el predicar. Y rápido con eso haces tu vida. Yo hice mi vida de esa manera. Por eso es que cada una de las expresiones literarias son diferentes. Sí. Pero no es tan difícil cuando aprendes la técnica adecuada. Claro. Hay que estudiar y hay que estudiar mucho. Hay que leer. Hay que leer. Sí, hay que entender que en cada una de las expresiones artísticas tienen su belleza, pues. Y la diferencia es el método a veces que tenemos que utilizar. De repente nos topamos con declamadores o con oradores o inclusive actores o actrices que están más acostumbrados a memorizar su diálogo letra por letra. Tal como tú dices, que tiene su chiste y tiene su ciencia, como tú decías, y ya me lo había dicho alguien, una maestra de declamación, que la declamación se trata de pasar algo que escribió otro por el filtro de las emociones y encontrar ahí lo que realmente sentía esa persona y pasarlo a través de tu cuerpo y de tu voz, y entonces tiene su gracia. Y yo creo que la gracia de lo que hacemos nosotros no está tan metido con aprenderse el cuento como letra por letra, ¿no? Como memorizar cada palabra como en alguna otra cosa, sino la magia está en hacer tuya la historia y llevarla, pero a tus propias palabras. Exactamente. Incluso la misma persona, el mismo cuentacuentos, hoy cuenta el cuento de una manera y mañana lo puede contar de otra manera muy diferente, aunque sin salirse de la trama, claro está. Pero nunca ese dependiendo también tu estado de ánimo, cómo estás en ese momento para poderlo transmitir. Y ahí está el secreto ese, ¿no? De los 9 enunciados, que realmente es como aprenderse la esencia de la historia, no memorizarla, sino entenderla y llegarle desde adentro, desde la estructura principal. Y eso pues es muy padre y a nosotros nos encanta aplicarlo y nos encanta enseñarlo. Tú eres de la primera generación de cuenteros. Ya había habido otros talleres, pero me refiero a los talleres que nosotros hacemos. Fueron la primera generación y creo que junto con Chabelis, y no se me ocurre nadie más, son las que se han mantenido ahí contando y contando cada que pueden. Tú ahorita pues estás con esta condición que yo te deseo que vayas, que sigas mejorando cada día, porque yo te voy dando seguimiento, quieras que no, desde por ahí de septiembre, ¿no? Que empezaste a complicarte. Y ahorita te escucho mucho mejor que en aquel entonces. Sí, gracias. Estoy haciendo ahorita lo que más me apasiona hacer. Por eso estoy contenta, estoy feliz, muy feliz. Te agradezco nuevamente que estés aquí con nosotros. Vamos a pasar a nuestra sección que ya te había platicado antes de la llamada, que se trata de contar, pero contar anécdotas, ¿no? Donde platicamos lo bonito y lo que a veces es difícil del trabajo como narradores. Aquí contamos desde las veces que nos pasamos un gran día, que nos aplauden y que nos regalan cosas, hasta las ocasiones en que nos cierran la puerta en la nariz o no nos quieren pagar y todo ese tipo de situaciones. Suele pasar. Entonces, pues te vamos a escuchar a ver qué historias nos trajiste. Más que historias inventadas, pues es desde lo vivido, como siempre, ¿no? Mira, es difícil contar una anécdota, o sea, escoger una anécdota, porque pues uno que está en este camino, te topas con muchos públicos, con personas que no les gusta, o personas que no te aceptan,
Pero pues es el gaje del oficio, ¿verdad? Y es difícil escoger una, ¿no? Una anécdota, pero ¿qué te puedo decir? Fíjate que yo tengo una anécdota muy bonita que me dejó mucha satisfacción en mi vida y que cada vez que yo la recuerdo o la cuento, tengo la oportunidad de contarla, me llena de satisfacción, de mucha felicidad. Una vez me hablaron para contar cuento en una fiesta particular, privada. Ajá. A una niña que cumplía 7 añitos y me dijeron que pues podía yo contar los cuentos que yo quisiera, siempre y cuando los cuentos fueran con temas de animales. Pues yo dije, tengo muchos que he contado en las escuelas y casi la mayoría son de animalitos, pues. Era una niña de 7 añitos y pues estaban muy bien adecuados mis cuentos. Y tú te acuerdas del pájaro de reloj. El cuento Pájaro Reloj. Sí, como no me voy a acordar, es el que más me piden a mí. Bueno, pues el Pájaro Reloj yo lo conté, conté también el de por qué ¿cómo está? Los opilotes son negros, y no me acuerdo cómo se llama ese cuento. Sí, así se llama. Bueno, aquí le decimos chombo, porque los opilotes son negros. Son negros, ándale. Entonces, pues mira, pues había un grupito muy pequeño, como de 7, 8 niños, invitados, la hermanita de la cumpleañera que tenía como 12 añitos, su papá, su mamá, su abuelita, y era muy poquito el público. Y pues entre más pequeño el público, pues se requiere de más atención a lo que está uno diciendo, porque ellos preguntan mucho. Como son muy poquitos, pues te preguntan más, ¿no? Tú puedes atenderlo a todos al mismo tiempo. Pero cuando yo empecé a contar ese cuento, casi desde el principio, la trama del cuento, se le platicaré a nuestro auditorio, es un pájaro que se quedó dormido y no asistió a un evento importantísimo para todo el reino animal. Entonces, pues, sufrió las consecuencias. Al final, el cuento termina con un episodio feliz, pero el pobre animalito sufrió mucho a raíz de su mal comportamiento. Se quedó dormido y no asistió temprano a la cita. Bueno, pues cuando yo empecé a contar, la niña, la festejada de 7 añitos, empezó a señalar a su hermana de 12 años. Todo lo negativo y todo lo no bueno del cuento del pajarito, decía, como mi hermana, como fulana, así lo hace mi hermana. Y los papás, en vez de callar a su hija, pues aparte que era la festejada, quizás yo empecé a entender que era una niña malcriadita, una niña que le habían hecho ver que era la favorita de la casa, la princesita del cuento. Entonces la niña grande empezó a sentirse incómoda y yo empecé también a sentir esa incomodidad porque ya no podía decir una frase completa y la niña, la festejada, me interrumpía y me volvía a interrumpir y los papás afirmaban con la cabeza que era cierto lo que la chiquita decía. Yo empecé a sentirme mal por la otra niña, la niña grande, que quise cambiar la trama del cuento, pero dije no la voy a cambiar porque vale la pena llegar hasta el final. Cuando llegó el final, pues yo aparte yo tengo mi profesión, yo soy psicóloga y soy terapeuta. Entonces yo saqué mi parte de psicoterapeuta y me la aviento tantito a los papás, o sea, agrandé el final del cuento como si el señor Sol, el rey de todo el universo, estuviera hablando. Y entonces traté de que los padres entendieran de que no se puede tener un favorito en el hogar. No se puede, porque lastimamos a los otros. Al final, terminé el cuento y luego me pasé con porque los opilotes son negros y igual ahí también la hice un poquito más de psicoterapeuta. Yo sabía que eso no estaba bien, pero mi interior me decía que esa niña estaba sufriendo mucho, la niña grande estaba sufriendo mucho en el hogar, donde debe sentir seguridad. Esa niña no estaba sintiendo el apoyo de sus padres. Y al final del cuento, el papá me jaló a otra habitación, me invitó a comer
Y me pagó. Y me dijo, llorando, con lágrimas en los ojos, me dijo, señora, gracias porque yo no sé cómo hacerle entender a mi esposa que está malcriando a la niña pequeña y que está lastimando a la niña grande. Digo, yo no soy, vine aquí a cambiar vida de nadie. El cuento fue así, eso tocó, y pues dele gracias a Dios de que ese cuento vino a su casa a hacerle ver una realidad. Yo estaba muy mal, yo me sentía muy mal, de veras, muy mal, porque yo no era mi papel. Pero ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que como a los 5 o 6 días, la señora me habla y me pide que si podía yo que yo fuera su consultora. Gané a que toda la familia le estuve dando terapia como por 4 o 5 meses. Hoy la niña, tengo esa satisfacción. La niña ya está en el TEC de Monterrey, la niña grande, está estudiando su preparatoria allá. Contentos, todos felices. Hubo un cambio bonito en la familia, pero cómo a través del cuento se pueden retomar los valores, cómo a través del cuento puedes retomar tu vida, cómo a través del cuento tú puedes hacer tantas cosas maravillosas cuando en verdad lo que tú estás contando te sale del corazón. Esa anécdota para mí me llena de satisfacción y he tenido la oportunidad de contarlo. Y cada vez que la cuento me lleno de orgullo y de satisfacción. Y no es de egocentrismo ni nada de eso, no, pero claro sí que no. es satisfacción verdadera. Así es. Y no todo el tiempo al final son tan felices como ¿no? Pero sí llenan de satisfacción esta actividad. Y luego muchas veces las personas piensan, ¿no?, que el cuento se puede utilizar como un regaño o como un sermón o de manera explícita, ¿no?, decir en las moralejas, ¿no?, cuál es el significado. Yo pienso, no sé si tú lo pienses igual o alguien de los que nos escuchan me contradiga. Yo pienso que los cuentos sí sirven para educar, sí nos pueden servir para enseñar lecciones, pero la gracia que hay que tener es para meterlas. Yo creo que así está más o menos pensado para hablar de la puntualidad y la responsabilidad que no la tiene el pajarito y de que al final recibe un castigo. Entonces, no se trata de decir, a ver, chamaco, no sean flojos, entiendan, ¿no? Sino que estás poniendo esa que no es virtud, esa situación de la flojera en el personaje y estás haciendo que él pase las penurias para que vean las consecuencias, pero todo dentro de la ficción. Y yo creo que así es más bonito, y esta es una leyenda, mira, de la tradición oral de los mayas. ¿Desde cuándo se vienen usando estas historias, como lo decía hace rato, como parte de la memoria de nuestros pueblos, para enseñar, para dar lecciones, para educar, para encantar a través de la palabra viva, de la belleza de la palabra? A veces hay gente que cuenta cuentos con valores o que cuenta, hasta cuando contaban Caperucita Roja, era como un mensaje de decir a las niñas, no se vayan solitas al bosque. Ajá, pero la gracia está en hacerlo como parte de la ficción y que el cuento no se vuelva ahí un regaño o un... Así es. La verdad que pues a veces uno tiene que pues improvisar en el momento que, dependiendo cómo tu público te va respondiendo. Claro. Pero siempre sin salirnos de la trama del cuento y del objetivo del cuento. Es eso, retomar valores, es hacer que el que lo está escuchando se siente en ese papel y vea qué está haciendo él igual o diferente que ese personaje. Ajá, usando un poquito la empatía, ¿no? Así es, por eso exactamente. Entonces sí se educa, y se educa de una manera tan sutil y tan bonita que de veras que no sé por qué los cuentos no son una materia, una asignatura obligatoria en las escuelas, desde kinder. Pues en ocasiones sí pasa, pero es más esfuerzo a veces de la escuela, ¿no? Lo ideal es que fuera algo más sistemático, ¿no? Exactamente, así es, Gibran. Y pues una anécdota negativa, pues como te decía, bueno. Sí, aquí estamos. Ay, estaba al pendiente de que ya te ibas a arrancar con la historia. Pues mira, hay de todo, pero ¿qué te puedo decir?
todo depende también, te digo, del público en el cual te estás enfrentando. Él es, uno está nada más ahí para contarlo, ¿no? Para contar el cuento, pero pues el mayor atributo lo tiene el público. Ese es el que va a decir si lo estás haciendo bien o no. Y yo recuerdo que tú también lo te debes de acordar, cuando fuimos aquí con los ancianitos. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Enfrente de Plaza Las Américas. Así es, debes acordarte. Centro Gerontológico. El Centro Gerontológico de Tabasco. Exactamente, ahí. No te lo dije porque se me lengua la traba. Sí, fíjate que tú te debes recordar que había un viejito que no nos dejaba contar el cuento. Sí, un viejito ahí medio cusco, medio impertinente. Sí, impertinente. Pero no estaba tan anciano, es que se conoce que el viejito era terriblito. Pues no nos dejaba contar el cuento cuando éramos mujeres. Cuando eran varones, lo que estaban contando no se metía. Pero cuando éramos las mujeres que estábamos allá arriba contando el cuento, el viejito estaba en primera fila haciéndole las suyas. Tú te debes acordar, no sé si tú te quedaste, porque al final de la presentación hubo un simulacro de desalojo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Pues ahí íbamos las tres mujercitas que fuimos a contar el cuento, cuando se nos acerca el ancianito. No estaba tan anciano, pues, pero bueno, así le iba a decir. Y nos toma de la mano, así porque él, según, lo estábamos ayudando en el desalojo. Ajá. Nos toma de la mano, pero ahí donde íbamos, según caminando a prisa, porque era el desalojo, nos dice: ¿qué les parece, chicas guapas, si les invito a mi casa? Ándale, a tomarnos pues una copita? Entonces así nos quedamos las ¿una tres. copita? ¿Cómo? Una copita de pozol, ustedes que son mal pensadas. Una copita de pozol. De verdad que nos tiramos una carcajada. Entonces, pues las tres nos quedamos así. Había todo impertinente en toda la presentación. Y luego nos toma de la mano, así de sorpresa. Y luego nos invita a su casa. Y luego nos invita a una copita. Y todo, cada vez he visto la cara de asombro de las tres. Y dice: pero una copita de pozol. Mal pensadas. Ah, bueno. O sea, todas esas anécdotas que, pues, no te voy a decir que sea una anécdota negativa, pero sí pues, en principio sí nos llenó de incomodidad y sí, no podíamos hacer lo nuestro por la impertinencia del señor. Sí, sobre pero todo al final, a las otras dos compañeras yo las vi como que estaban titubeando un poquito más porque quizá estaban acostumbradas a lidiar con esas situaciones, pero con los chiquitos, ¿no? Que pues de repente están en ese entendido de que tú eres el adulto y el otro es el niño y le dices: oye, por favor, no me interrumpas, pues, oye, le obedezco, pero ¿cómo le vas a educar a un señor que es mayor que tú? Entonces como que las sentía yo ahí como que se hacían para atrás, ¿no? Cuando les daba ganas de decir: oiga, señor, permítame, o algo así. Sí, o sea, en un principio sí nos sentimos muy mal, pero al final nos reímos mucho con él, sí, porque, como tú dices, ¿no? Ya están en una edad en que, pues, ya no saben cómo comportarse, porque ya no son jóvenes, ya se sienten improductivos y retoman todas esas travesuras y esas actitudes de la infancia. Y no es aplaudirlo, pues. Pero imagínate que eso te lo hiciera un chamaco, pues no le vas poniendo su tate quieto, ¿no? Pero se entiende que pues el señor creció en otro tiempo y que además, pues como tú dices, ¿no? Llegamos a esa edad, no sabes si el señor cómo se sienta, está ahí, casi la gente que llega son gente que está sola o que llega ahí para juntarse con otros ancianitos porque pues es su forma de tener contacto social. Así es. Y pues ahí están porque ya se sienten improductivos y llegan a retomar, porque la verdad que sí me gustó mucho todas las actividades que ahí se imparten y los hacen sentir productivos. Y qué bueno que existen esos lugares, pues. Qué malo que nos tocó a nosotros ese señor impertinente que al final nos hizo reír y hasta el día de hoy me sigo riendo, pero sí, el público a veces te acepta, pero cuando te rechaza es duro para la persona que está
al frente, arriba, en un escenario, y que el público no te acepte, no se involucre con tu plática o con tu actuación. De repente, es una cosa difícil, es muy difícil. De repente puede ser diferente, ¿no? Porque si es una oratoria o una actuación, ¿no? De teatro, como dicen, el actor está encerrado en las cuatro paredes y de repente, si me quieren escuchar me oyen y si no, ahí te ves, ahí está la obra, ya terminé, ahí nos vemos. Pero uno que tiene que estar ahí, como dice Garzón Céspedes, con el público, interactuando y todo eso, pues de repente se siente más, ¿no? Cuando no estás conectando. Así es. Y pues uno como cuentacuentos tiene uno que mucha empatía con tu cuento, empatía. O sea, quiere decir que te vas a poner en los zapatos de cada uno de los personajes que estás representando. Y es difícil, muy difícil cuando no se logra esa conexión. Pero cuando logras, pues la experiencia, la manera en que uno se prepara cada vez que va uno a contar. Yo cuando voy a contar, aunque yo haya contado ese cuento 50 veces, yo me sigo preparando, porque no sé qué público me va a tocar. Entonces yo me preparo y yo espero que algún día lo pueda yo volver a hacer, porque cuando estoy ahí, pues soy otra. No sé qué pasa conmigo, pero yo me meto en mi cuento, me meto en mi poesía, me meto en mi oratoria y trato de dar lo mejor de mi poder. Eso esperamos todos, Juanita, en determinado momento volverte a ver sobre el escenario, porque como lo acabas de decir, tú eres de las que se entregan. Ya muchos quisiéramos tener esa chispa, esa energía, esa vitalidad sobre el escenario. Y sobre todo esa disposición, deja tú lo demás que acaba de emocionar, sino esa disposición de dejarlo todo, ¿no? En nombre del arte y de dar un buen espectáculo y pues cada aplauso que te daban, pues te lo ganaste a pulso. Gracias, eso me motiva a salir de este mundo de la enfermedad, pero tengo días muy buenos y cuando tengo días buenos trato de grabar cuentos o poesías y ahorita estoy tratando como tengo problemas para la respiración, entonces estoy haciendo unos ejercicios que me ayudan a eso. Y pues yo lo que nunca pude hacer fue cantar, porque no soy entonada para la canción, pero como sé declamar, me encantan las canciones y las hago poesía. Así es, y yo le digo, es la canción hecha poesía, y me encanta, pues, y así estoy grabando canciones, pero como poesía. Entonces no canto, pero las digo, y es lo mismo, vale. Sí. Pero así como Guadalupe Esparza, ¿no? Se echaba el poema de Naila hecho canción. Así es. Que era, creo, de Federico García Lorca, y él lo hizo canción de Bronco, ¿no? Ajá. Ahora tú lo haces a la inversa. Así es. Qué gusto me da yo estar platicando contigo y con tu público. Eso te iba a preguntar ya para cerrar esta charla. ¿Dónde podemos buscar tu trabajo? ¿Estás en alguna plataforma, alguna red social? ¿Estás retirada un poquito de eso? Platícanos, por si la gente se interesa, ¿no? en saber más de ti. Así es, mira, yo desde mayo del año pasado, del 2019, pues tuve un accidente fuerte, tú sabes, ¿verdad? Y desde entonces pues yo ya me retiré, pero como en octubre más o menos, ¿te acuerdas? Me invitaste Sí, estuviste ahí con el docenario, me acuerdo. El docenario de cuentos, exactamente. Y entonces me empezaron a decir mis amigos y los conocidos, casi mis seguidores, ¿no? Oye, ¿por qué no haces una página en Facebook y ahí subes todo tu material? Entonces pues dije, pues voy a hacer la página de Facebook. La hice, pero la verdad es que como pues le daba yo a aceptar a todo el mundo, porque pues se suponía que era para que yo tuviera muchos seguidores, empezaron a meterse personajes no muy deseados y feos y pues luego vino que mi enfermedad se me complicó con la aorta y pues yo nada más subí unas cuantas
unas cuantas cosas, no tengo mucho material porque yo no tuve esa precaución o esa curiosidad de ir grabando mis presentaciones. Entonces pues casi no tengo nada grabado, es muy poco, y ese poquito pues lo subí. Le estuve pidiendo a mis compañeros si tenían algo mío, pero pues no, cada quien guarda lo suyo, ¿verdad? Y entonces sí tengo algo, se llama la página Juanita Antonia, la que cuenta cuentos porque recuperó la memoria. Así como te presentamos. Juanita Antonia con una sola A, Juanita Antonia. Eso les decía yo, ya se lo expliqué al principio, que se unen las dos As y es una sola palabra. Una sola palabra. Te digo que cuando yo estaba pequeña, yo empecé a escuchar mi nombre como un poema. Así lo escuchaba yo mi nombre y yo decía, ¿te gusta tu nombre? Y yo decía, ¿por qué me preguntan? Si mi nombre está hermoso, Juanita Antonia. Pero yo como niña no decía yo Juanita Antonia, sino yo decía Juanita Antonia. Y lo escuchaba yo, te lo juro, Ibrahim, que lo escuchaba como un poema. Y cuando tuve la oportunidad de ponerme un nombre, yo dije, pues va Juanita Antonia. Y así me quedé como Juanita Antonia. Porque mi nombre me encanta. Estoy enamorada de mi nombre. Eres, se ríen de mí. Eres dueña de tu nombre, ¿no? Pero Eres dueña de tu propio nombre, a pesar de que a veces el nombre nos lo pone otra persona. En este caso, la mayor parte de las veces es papá o mamá, aunque a veces el abuelo interviene o el tío o la tía meten ahí su idea. Pero lo difícil luego es a lo largo de la vida hacernos dueños de ese nombre y que realmente cuando lo mencionan pues nos represente a nosotros. Y tú lo has logrado por lo que veo. Me cuenta mi mamá que cuando yo nací, pues antes no había ultrasonido, ¿verdad? Y decían, si es niña se va a llamar fulano, y si es niño se va a llamar Mengano. Entonces decía mi mamá, si es niña se va a llamar Ana Luisa. Mi mamá se llamaba María Luisa. Pero a mí me quería poner Ana Luisa, no sé por qué, pero así me quería poner. Pero cuando mi abuelito, que estábamos en Acajuca, mi abuelito dijo, pues yo voy a ayudar a la niña al registro civil para que de una vez la sienten. Y cuando llega, mi mamá casi se muere cuando en vez de ponerme Ana Luisa le puso Juanita Antonia. Mi abuela paterna así se llamaba, Juana. Pero así Antonia. Es lo que yo le platico a muchos, que eres Juanita, no eres Juana, eres Juanita. No, Juanita, soy Juanita Antonia. Así es, y tengo una prima que se llama Carmita. Así no es Carmen, es Carmita. No, es Carmita María, así. Porque mi abuelo así nos atentaba, nos amaba tanto que así nos ponía. Con mucho cariño. Pero bueno, entonces te digo que a mí toda la vida, desde muy pequeña, desde que empecé a escribir mi nombre, yo lo escribía con tanta devoción porque me encantaba mi nombre, y cada vez que tenía que decir mi nombre yo decía, ¿cómo te llamas? Juanita Antonia. Ay, con qué orgullo. Y no sé, pero mi nombre me encanta. Aquí, y de la Luisa, pues, no, mi mamá siempre me decía Lichita, pero nunca fui Lichita. Para mí fue Juanita Antonia, y hoy soy Juanita Antonia, la que cuenta cuentos porque recuperó la memoria, y para ustedes, estoy a sus órdenes, y de verdad que es un gusto enorme estar platicando contigo, Gibran, y con tu público. Todo nuestro el gusto de escucharte, Juanita, por este medio. Tienes una tocaya que igual es cuentera, ¿no? Juanita Itzel, y también es Juanita, ¿no es? Así se llama. Sí, ella trabaja en la librería del Fondo y ahí hace las funciones los sábados infantiles. Pues nos dio mucho gusto, Juanita, es un honor y un orgullo conocerte, y me dio mucho gusto, repito, saber de ti. A ver qué día nos vemos por allá por Belén, o por acá, o donde nos encontremos. Así es, Gibran, yo espero que mi salud vaya mejorando, y pues que también esta crisis que estamos pasando, ¿verdad?, nos permita volvernos a encontrar. Yo espero que sí. Estoy cuidándome mucho por mis padecimientos. Yo soy una persona de alto riesgo. Me estoy cuidando mucho y espero que también lo platique yo cuando eso termine, ¿verdad? Porque también espero vencer esta epidemia que estamos padeciendo todos. Ahí andamos todos a la expectativa, cuídate, ¿no? Cuídate mucho. Les digo a tu público, cuídense, por favor. Ningún cuidado es extremo.
porque los hospitales están colapsados. Entonces, si nos llega a tocar ahorita, no de que nos atienda nadie. Así que lo único que podemos hacer es cuidarnos, pues, y pedirle a Dios. Yo soy muy creyente de Dios, y pedirle a ese ser supremo, a ese ser al que ustedes creen, pídanle que les mande la sabiduría para poderse cuidar. Muchas gracias, Juanita, por tus consejos, por tus palabras. Yo me quedo aquí para cerrar el programa, pero en cuanto esté lista esta grabación, te la hago llegar para que te escuches y para que la compartas, nos ayudes a compartirla. Gracias, yo aquí lo comparto con todo el mundo, ya sabes. Aquí andaremos entonces. Muchas gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Adiós. Bueno, amigas, amigos, esa fue Juanita Antonia, la que cuenta cuentos porque recuperó la memoria. Así la pueden encontrar en sus redes sociales. Se alargó yo creo que de las pláticas que hemos tenido en esta modalidad vía telefónica ha sido la más extensa, un poquito más de lo que habíamos planeado, pero estuvo increíble. Estoy muy contento de haber platicado con Juanita. Se acaban de dar cuenta que tiene muchas cosas para compartir, muchas historias, muchas anécdotas desde su propia vida para contar, y desde las andanzas y desde las historias que ella narra. Estoy muy agradecido de conocerla, y agradecido con ustedes que están sintonizando este podcast. Así de rapidito, antes que se nos acabe el tiempo, voy a pasar a la recomendación, porque ¿qué dijeron que no iba a haber recomendación? Claro que hay recomendación. Hoy les traigo un libro maravilloso que lo acabo de leer. Ahí lo tenía guardado, pero pues estos tiempos de estar más en casa, de estar un poquito distanciado de otras actividades, nos permiten agarrar esos libros que tenemos ahí empolvados, que los compramos o nos los regalaron o nos los prestaron y no los hemos devuelto, pero están ahí y no los hemos leído. Yo tenía un libro publicado precisamente por el Fondo de Cultura Económica en la colección A la Orilla del Viento, una colección maravillosa. Este libro se llama Historias de Medio Mundo, y el autor es el español Jordi Sierra y Fabra. La I es latina. Jordi Sierra y latina Fabra. Jordi Sierra y Fabra escribe un libro maravilloso, una recopilación de cuentos, como dice aquí, de medio mundo. Historias de distintos países maravillosas, increíbles. Tiene historias de Jordania, de Malasia, de China, de Zimbabue, de Maldivas, Indonesia, India, Kenia, Italia, Egipto, Brasil, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta cómo empieza este libro. Empieza con: así se inicia una narración de un cuento en KwaZulu Natal, en Sudáfrica. Y te lo platica a como lo narran las abuelas allá, y de igual manera termina el libro a como se terminan los cuentos en aquella tribu. Me fascina tener esta recopilación porque nos demuestra que en todo el mundo contamos las mismas historias. Las mismas historias son parte de la memoria universal, y como si fuéramos una sola tribu, como cuando empezamos en los orígenes de la humanidad alrededor del fuego compartiendo esas historias, así las seguimos compartiendo. Estando aquí o estando en Japón o estando en Jordania, te puedes dar cuenta que los cuentos son los mismos, pero son diferentes, porque los enriquecemos a través de nuestra cosmovisión, de nuestra idiosincrasia, de la ropa, de la música, de las palabras que usamos en nuestros países, en nuestras culturas, nuestras tribus, nuestras civilizaciones, nuestras ciudades. Le dan un toque especial, un toque único a cada una de las historias que contamos. Aquí viene, por ejemplo, una historia que se llama El abuelo, el niño y el viejo, que está marcado como parte de la tradición oral popular de Egipto. Pero yo me acuerdo que ese cuento me lo contaba mi abuelo también. Pero también me acuerdo que ese cuento estaba en un libro de texto de primaria. El abuelo, el nieto y el burro se llamaba. Es sobre un abuelo que va con su nieto y con su burro, obviamente. Y va el abuelo en el burro y el nieto caminando. Y una señora le dice: ay, mira ese señor flojo bien arriba del burro, y el pobre nieto caminando. Y luego se baja el señor y sube al niño al burro. Ay, mira ese
niño abusivo y el pobre viejo ahí. Y el cuento tiene como mensaje, ¿no? Decirnos que no nos debe importar tanto lo que digan las demás personas, pero es la misma historia la de Egipto que la que contaba mi abuelo, que la aprendió en sus andanzas allá en Veracruz como cuentero, la misma que contaba mi papá viejo, la misma que contaba él, es la que estaba en el libro de texto, pero con algunas cosas distintas, porque depende quién lo cuenta, dónde se cuenta y cómo se cuenta, la historia cambia y la historia nos maravilla de una forma diferente. Y así todas las historias que vienen aquí vienen historias de amor, aventuras, historias que nos dan lecciones, que nos enseña. Es maravilloso, como lo platicaba con Juanita, estas historias que tienen lecciones, que no son así como un regaño o un panfleto, una perorata, sino que dentro de los personajes, dentro de la trama del conflicto está esa enseñanza y hacemos empatía con los personajes, con sus situaciones, con sus carencias, con sus virtudes, con las cosas que aprenden al final, y pues junto con ellos resolvemos estos conflictos que a final de cuentas son conflictos internos de los seres humanos, porque los cuentos son algo humano y nosotros pues somos humanos y entre más contamos más lo somos. Les había dicho en la emisión pasada que teníamos nueva sección, lo voy a hacer, no crean que nos hemos olvidado de los comentarios y de los mensajes que nos dejan nuestros escuchas, nada más que se nos alargó un poquito la plática con Juanita y díganme ustedes si valió o no valió la pena. Claro que valió la pena, pero pues voy a leer algunas cosas muy buenas en general que nos dejaron en los comentarios de los videos, tanto en Facebook, en YouTube no hubo mucho movimiento, pero en Facebook sí tenemos algunos comentarios. Para empezar le quiero mandar un saludo al maestro Ignacio Madrigal, que pues él trabaja en el Colegio Británico, siempre nos da la oportunidad de ir ahí y contarle cuentos a los niños desde el kinder hasta los que están en tercero de secundaria. Además hemos colaborado con él en sus concursos de oratoria, porque es un maestro que está súper fijado en el arte, en inculcar la lectura y la poesía y los cuentos y la literatura y todo eso. Yo le doy mi reconocimiento a él junto con un montón de maestros, como lo dije en el 5º programa, el que se estrenó en el mes de mayo, donde platicaba con Laura. Ellos nos dan esta oportunidad, además de compartir y de llevar estas historias con los niños, nos dan trabajo, nos dan su confianza y a veces hasta más que eso. Un saludo al maestro que siempre ahí está viendo los videos y nos comenta. Un saludo también a mi amiga Valeria, una persona increíblemente versátil, una persona a la que yo estimo mucho, una gran amiga que hice cuando yo vivía allá en la Ciudad de México. Ella es una excelente actriz de teatro, pero además le sabe al payaseo, le sabe al clown, además le sabe a todo esto del arte circense, pero además es una increíble cuentacuentos. Yo recuerdo que cuando Valeria se unió, ya estaba yo trabajando ahí en la compañía de Guillermo Murray, y llegó Valeria, revolucionó totalmente la forma en que nosotros trabajábamos, porque pues es un hit y los niños la aman. Trabaja también en una escuela ahí donde le cuenta cuentos a los chiquitos y la adoran. Y pues me escribió, me puso: agradezco que se hagan trabajos para ser escuchados y dejar descansar nuestros ojitos de tantas pantallas. Pues sí, de eso se trata, y hay muy buenas opciones, no solo este podcast de los cuentos. Si a ustedes les gustan los deportes, hay opciones de escuchar podcasts sobre deportes. Hay muchos comediantes que tienen podcasts de comedia, hay podcasts, como les decía, para el hogar, hay podcasts para niños, hay podcasts de historias que sí son para ser contadas, ¿no? Y también hay 2 que 3 podcasts de narración oral como este. Hay variedad, y de acuerdo a nuestros intereses de repente podemos, como dice Valeria, dejar descansar nuestros ojitos. Y pues además el podcast, mientras estamos barriendo la casa, mientras lavamos los platos, mientras acomodamos el cuarto por ahí, mientras hacemos cualquier otra cosa, podemos dejarlo prendido. Y además pues es el viejo estilo de la radio, que el otro día les quiero platicar que se fue la luz en la casa y se me ocurrió prender la radio y fue como un viaje en el tiempo. Yo me acuerdo que uno de los primeros aparatos electrónicos que tuve, que eran de mi propiedad, fue una radio amarilla.
Entonces tenía para cassettes, que era lo que se podía reproducir en ese tiempo. No había discos y mucho menos el MP3 y el Spotify y todo eso. Entonces yo no usaba los cassettes, no tenía cassettes. Lo que ponía era la radio y ya sabía yo en qué estación pasaban las canciones que me gustaban y ya sabía yo el programa que me gustaba escuchar los sábados por la noche. Y es un poquito volver a eso y ver que los seres humanos también podemos usar la imaginación. Hay gente que, por ejemplo, mi papá viejo, ya que estaba yo hablando de él, de mi abuelo materno, él no veía el béisbol, lo escuchaba en la radio, le decía que así era mucho mejor para él porque se imaginaba las jugadas y todo lo que narraban los comentaristas, los que le saben a eso, pues le saben. También nos dejó un comentario Folie Caradémona, dice: amigo, eres un gran cuentólogo, no solo cuentas el cuento, vives el cuento, lo analizas y eso es excelente, gracias. No, gracias a ti por tus palabras, Folie. Pues los que nos dedicamos a esto de forma profesional, como en cualquier cosa, no es lo mismo pues saber arreglar un caño que ser plomero. El plomero le sabe a toda la mecánica ahí de las tuberías, a todo ese asunto, ¿no? Los eléctricos, los médicos. Hay gente que quizá te puede sacar una muela de forma empírica, pero pues el odontólogo es el que le sabe perfectamente a todo el mecanismo de la boca y los dientes y todo eso, como cualquier artista. Y además pues aquí en el podcast les queremos compartir algo del conocimiento para que entiendan mejor el arte y para que se impregnen de esto que es la narración oral desde adentro, no solo de escuchar el cuento, sino como dice Folie, que lo analicen. Aquí lo diseccionamos la narración oral. Les agradezco mucho por escuchar este episodio y por escuchar los demás episodios. Ahí están disponibles aquí en el canal, si están en Facebook en la sección de videos, si están en YouTube, entre tantas cosas hay una lista de reproducción que dice el podcast de los cuentos. Ahí se pueden meter, están todos los episodios. Yo me siento muy contento de estar aquí. Acuérdense que también tenemos un grupo que se llama el Grupo de los Cuentos, que ahorita todavía no, hoy es 8 de julio, pero esperemos que para cuando se estrene este podcast el día 15 hayamos llegado a los 1000 miembros del Grupo de los Cuentos. Eso será maravilloso y pues por ahí a lo mejor les preparamos alguna sorpresa. Acuérdense, el Grupo de los Cuentos en Facebook. Muchas gracias a los que escuchan este contenido, lo repito, y muchas gracias también a los que lo comparten, a los que le dan like, a los que se suscriben al canal, a la página, a todo. Muchas gracias. Mi nombre es Gibran Delfín, aquí estoy a sus órdenes. Acuérdense que en los comentarios pueden dejar sus opiniones, qué les gustaría ver después, qué les agrada, qué no les agrada, a quién invitamos, no sé, cualquier cosa ahí lo pueden dejar. Esto fue el podcast de los cuentos.